En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos mis queridos hermanos a su programa Abba Padre Internacional en este nuevo día que nos regala el Señor para llegar a cada uno de sus hogares. Bendiciones para todos. Estamos ya finalizando prácticamente esta semana, hoy viernes, tenemos un fin de semana por delante, así que vamos a ponernos en presencia de Dios para que Él nos bendiga y nos llene de sus bendiciones. Ven Espíritu Santo y llénanos, llena nuestra mente, nuestro corazón, todo lo que somos y tenemos. Espíritu Santo, fluye con poder sobre nosotros. Ven a llenarnos, ven a empaparnos, Espíritu Santo. Te anhelamos y te necesitamos, Señor. Fluye en nuestra vida, llénanos de ti, llena todo lo que somos de tu presencia. Te anhelamos, Señor. Ven, no tardes más y llénanos. Llénanos más de ti, Señor. Bendito seas, alabado eres Espíritu Santo. Llénanos con tu luz, llénanos con tu fuerza, Espíritu Santo. Y bendice a cada una de las personas que están viendo este programa. Llénales de tu fuerza, llénales de tu amor, llénales de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Bendito seas por siempre, Señor. Amén y amén. Reflexionamos, mis hermanos, la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. En aquel tiempo vio Jesús al pasar un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió, y estando en la mesa en la casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Esta lectura, que es el llamado de Mateo, el apóstol Mateo, es muy significativo, primero hay que ver ese proceso del discipulado. Ustedes saben que Jesús no era como los maestros de su época. A los maestros de esa época, los discípulos elegían al maestro, y en el caso de Jesús era al contrario. Jesús elegía a sus apóstoles, a sus discípulos, era él que lo hacía, y él decide llamar a Mateo. Mateo en su momento era un publicano, un cobrador de impuestos, alguien en la sociedad judía visto como algo pecador, algo pecaminoso. Ese estatus de publicano. Y entonces vemos como Jesús llama a pecadores a estar con Él. Y eso no solamente queda ahí en un llamado y sígueme, sino que Jesús tiene la delicadeza de ir a la casa de Mateo, aquel que es pecador público, pecador público ante todo.
Y lo más curioso es que él, estando en la casa de Mateo, antes que eso, aplaudir el valor de la entrega que tuvo Mateo de inmediatamente dejar todo y seguir a Jesús. Hay pocas personas en eso, dejarlo todo inmediatamente y seguir en pos de Cristo. Casos así son pocos, especiales en el mundo. Algunos son santos ya los que han sido de esa manera, que Dios le ha llamado e inmediatamente abandonan todo y siguen a Cristo. Un gran ejemplo tenemos a San Francisco de Asís. Una vez que sintió el llamado de Dios, lo dejó todo y siguió a Cristo. Pues así también hizo Mateo. Y cuando él estaba en la casa, esto es lo impresionante, él estando en la casa, ahí en la casa había muchos publicanos y pecadores. Y los fariseos estaban también ahí. Ojo, que después dicen, no, que los fariseos no son, pero los fariseos estaban ahí también en ese banquete que había convidado Mateo. Y entonces le preguntó que cómo él, su maestro, come con publicanos y pecadores. Cómo él hace eso, se mezcla con gente impura. Y Jesús lo oye. El tema es que Jesús estaba sentado a la mesa con ellos. Esos fariseos no estaban sentados a la mesa, estaban aparte. Y ellos lo que hacían era criticar la acción. Hoy en día hay mucha gente que critica a los que no están en la iglesia. Juzgan a los que no están en la iglesia. Hablan mal de aquellos que no están en la iglesia. Y en vez de criticar, en vez de juzgar, en vez de señalar, mejor no deberías ir y hablarles de Cristo, ir y motivarlos, en vez de criticarlos y juzgarlos. No en plan de proselitismo, en plan de compartir lo que ha significado para ti conocer a Cristo. Y quizás así harías más bien que el juzgarlo y criticarlos, como hicieron los fariseos. Dentro de la iglesia hay una práctica que hay que cambiar. Que es lo que nuestro Papa Francisco quiere que cambie. El que nos hemos acomodado, o sea, estamos en nuestra iglesia acomodada. Es decir, la gente tiene que venir a la iglesia, vengan a la iglesia, lleguen a la iglesia. Y no hay una iglesia que está en salida, en ir a buscar a la gente, en ir a predicar, en ir a llevar el evangelio a los demás. No, me quedo tranquilo en mi comodidad, perteneciendo a mi iglesia, perteneciendo a mi grupo, y que los demás vengan donde mí, y no voy donde ellos. Y eso no era lo que hacía Jesús. Jesús iba, porque Jesús buscaba lo que estaba perdido. Esa es una práctica que tenemos que volver a retomar. El ir donde los pecadores, ir donde las prostitutas, ir donde los delincuentes, ir donde ellos y hablarles de lo que ha pasado en nosotros. Como esa pecadora que había tenido muchos maridos, y ella agarra y exalta cuando Jesús le dice, tú has tenido otros maridos, y ella se encuentra con este profeta que le habla de su vida y va y exclama, miren, hay alguien que me ha dicho todo lo que yo soy. Pues así mismo, eso es lo que a la gente le toca, les transforma, escucharte a ti, que has tenido un encuentro con el Señor y que el Señor te ha tocado, te ha hablado, te ha cambiado la vida, y tú quieres que eso mismo pase en la vida de esa persona. Si hacemos eso, mucha gente volverá a los pies de Jesús, y los que no la han conocido van a querer conocerle.
Hay que cambiar ese chip de que tiene mucha gente que lo que hace es abordar a la gente y decirle: tú eres un pecador, tú eres un corrupto, tú te vas para el infierno. No, la gente lo que necesita saber es eso mismo que te pasó a ti, que te hizo ir a la iglesia. A ti la iglesia no te hizo que te entraran a latigazos. Fue un encuentro con el Señor. El Señor, al encontrarte con Él, te enamoró. Eso es lo que tú tienes que decirle a las personas. Cómo es la alegría, la plenitud que causa tener a Cristo en el corazón. Y entonces Jesús nos dice, a lo que no lo estamos haciendo, a lo que pensamos que somos tan importantes que no podemos ir a buscar a nadie, sino que tienen que venir a nosotros. Él nos dice: no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Andad a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Siéntete siempre, hermano, un pecador y necesitado de la misericordia de Jesús. El que tenga oídos para oír, que oiga. Bendiciones, hermanos y hermanas. Damos gloria y honra al Señor por esta oportunidad que nos concede de poder compartir con cada uno de ustedes, de llegar hacia sus hogares, de tocar tu corazón con una palabra de fe en el nombre poderoso de Jesús. Abba Padre Internacional, tu programa, el cual el Señor nos permite evangelizar a viva voz y pregonar que Jesús es el Señor. Hoy vamos a compartir un tema muy interesante. El tema se titula El Buen Pastor. Y vamos a descubrir la importancia, la figura de ese buen pastor. Te invito a buscar tu Biblia física o digital, según tu dispositivo a mano, y leamos este santo evangelio tomado de San Juan en el capítulo 10, en los versos del 1 al 11. Y leemos esta palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En verdad les digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por algún otro lado, ese es un ladrón y un salteador. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Él cuida, le abre y las ovejas escuchan su voz. Llama por su nombre a cada una de las ovejas y las saca afuera. Cuando ha sacado todas sus ovejas, empieza a caminar delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A otro no lo seguirían, sino que huirían de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús usó esta comparación para ellos, pero aún no comprendieron lo que les quería decir. Jesús pues tomó de nuevo la palabra. En verdad les digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido eran ladrones y malhechores, y las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por mí estará salvo, y entrará y saldrá y encontrará alimento. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Palabra del Señor. Mis hermanos, hemos escuchado este santo evangelio de San Juan. San Juan, que es un evangelista muy apasionado, muy sacramental, especialmente se figura como un evangelista que describe toda la historia
de la vivencia de Jesús en su misión mesiánica. Y figurando la escritura de este santo evangelio, cómo lo describe San Juan, yo te invito, hermano, a que si quieres tomar apuntes, porque vamos a compartir la parte bíblica, un estudio sobre esta enseñanza que el Señor nos trae en este día. Este pasaje se figura en base a símbolos. San Juan nos habla en metáforas, también vamos a ver más adelante, que hace una alegoría sobre la descripción de Jesús a través de algunas imágenes, las cuales vamos a ir describiendo en la medida de que vayamos desarrollando este tema. Y dentro de estos símbolos vemos la figura del pastor. En el Antiguo Testamento, basándonos en la historia del pueblo de Israel, la figura del pastor era un ícono central de todos los líderes dentro de los patriarcas y los padres en el Antiguo Testamento. Vemos que en la historia, desde Abraham, Isaac, Jacob, los hijos de Jacob, Moisés y nuestro patriarca David eran pastores de oveja, de los cuales Dios, dentro de la historia de la salvación, nos narra y nos cuenta todo un acontecimiento que yace, que se deriva de cada uno de estos íconos dentro de la historia de la salvación en el Antiguo Testamento. Vemos que otra figura dentro de este pasaje están las ovejas perdidas. El término oveja es un símbolo con el cual Israel se identificaba mucho, y podemos citar como Isaías en el capítulo 53, en los versos 4 y 5, nos describe esta figura de este animal tan indefenso, haciendo semejanza al Mesías, como cordero llevado al matadero, siendo una oveja indefensa. Cómo cede, cómo colabora para que se lleve a cabo y se cumpla sobre él la palabra de Dios. El término de las ovejas, el Señor nos hace referencia a ella para que tú y yo, hermano, estemos conscientes de que somos débiles, de que somos frágiles y que no podemos caminar por nuestra propia cuenta. Tú y yo necesitamos, hermanos, ser dirigidos por un pastor. Necesitamos escuchar una voz de un guía que nos conduzca hacia un propósito, que nos conduzca hacia donde Dios quiere llevar tu vida. Y hoy es un día de bendición en el nombre del Señor, porque hoy el Señor habla a todas sus ovejas, su creación divina. Porque el buen pastor, que representa la persona de Jesús, que desde el Antiguo Testamento, a través de los profetas Ezequiel y el profeta Jeremías, nos anuncia que Dios enviará un pastor. Un pastor que se preocupará por sus ovejas. El Señor había prometido desde la persona del Padre en toda la historia de la salvación que Él suscitará dentro de sus hermanos un profeta. Y aquel profeta, como lo describe Moisés, se convertirá en pastor que reunirá a su rebaño, que rescatará a las ovejas descarriadas y sanará a las ovejas enfermas. Bendito es el Señor. Y el buen pastor en estos símbolos representa cómo Jesús, como buen pastor, entrega su vida gratuitamente por amor a sus ovejas. Y tú y yo somos la representación de las ovejas de Israel. Y hoy, de una manera especial, yo te invito a situarte, a abrir tu corazón. Dile a Jesús desde ese lugar donde tú estás: Señor, yo soy oveja de tu rebaño. Preséntate ante Jesucristo como pertenencia de Él. Tú le perteneces a Él. Nosotros somos propiedad suya, mis hermanos. Y vamos a ver en lo adelante cómo el Señor, por amor gratuito, como cita el evangelista San Juan, yo abro las puertas para que mis ovejas entren, porque Él es la puerta viva. Y el término puerta, te explico, según redactan los biblistas y algunos exegistas durante la historia de la salvación. Vamos a ver a qué se refiere este término.
Cuando Jesús utiliza este contexto de buen pastor, la puerta viva y las ovejas, Jesús les está explicando a sus discípulos en base a un contexto real que era cotidiano en el antiguo Israel. En la antigüedad y también hoy en muchos pueblos todavía se utiliza pastorear rebaños y realizar esta tarea de pastor. Pero anteriormente, en la vivencia dentro del episodio de salvación, como Jesús los narra, este contexto se situaba que el pastor cuidaba sus ovejas. Y las que él cuidaba era un cuidado tan especial porque habían lobos y también habían depredadores. Y la figura del pastor como propietario de estas ovejas era dar su vida por sus ovejas y evitar que sean dispersas por los depredadores que dispersaban las ovejas cuando llegaban a atacar, o que el lobo las destruyera, las matara, se las comiera. Y esto figuraba del pastor. También vemos que durante algunos tiempos en el antiguo Israel, cuentan los biblistas, que los pastores llevaban lejos sus ovejas a pastar. Y durante la noche, todos los pastores se reunían y entraban las ovejas dentro de cuevas y algunos lugares de refugios que no tenían puertas. Nos estamos refiriendo, hermanos, hace más de 2000 años, o sea, una tierra árida, seca, totalmente desierta, habitada por lobos, por depredadores. Y habían cuevas, o sea, el término cueva y refugios sin puerta era algo normal en aquella época. Y aquí Jesús hace una alegoría explicando dentro de este contexto que al pastor depositar, llevar sus ovejas a una cueva, a un lugar sin puerta, el pastor se convertía en la puerta de sus ovejas. Y allí el pastor como puerta representaba el padre, el protector, el cuidador. Y este allí con su bastón impedía que el lobo o que los depredadores pudieran atravesar aquella puerta que era él mismo, su persona. Vemos aquí, hermanos, cómo la figura de puerta a través del pastor que amaba y velaba por sus ovejas era capaz de enfrentar los lobos, de enfrentar los depredadores y evitar que su rebaño sea disperso. Y aquí podemos ver cómo que dice que en lo adelante, cuando llegaba el amanecer, todos los pastores allí que estaban reunidos salían afuera de la cueva y cada uno empezaba a llamar las ovejas por su nombre. Y vemos cómo también Jesús en esta explicación nos dice, y cada una escuchaban su voz y le seguían. Esto parte de aquella realidad en el Antiguo Testamento. Los pastores llamaban sus ovejas, así como hoy el Señor te llama a ti por tu nombre. Y asimismo cada una le seguía. Y podemos ver cómo la gloria de Dios desde aquel contexto real, cotidiano en la vida de los israelitas, el Señor nos enseña que Él se convirtió en aquel pastor cuya puerta vive es el Señor. El término puerta también hace referencia que Jesús nos explica que toda puerta da un acceso a. Para tú y yo tener acceso a la vida eterna, para que tú y yo tengamos el acceso a ese camino que es el mismo Cristo, cuando dice yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Él nos está diciendo, hermano, que Él es el acceso a la vida eterna. Jesucristo es el acceso para llegar al Padre. Y si tú y yo no atravesamos la puerta que es Jesús, Él hoy que de una manera especial nos llama, nos invita a estar con Él. Hermano, pues en el nombre de Jesús levántate. Jesús te está llamando. Jesús te está llamando porque hoy, el siglo XXI, la actualidad que hoy estamos viviendo y de la cual somos testigos, está lleno de lobos. Hay depredadores que quieren dispersar las ovejas del Señor. Y hoy ese buen pastor está de pie ante tu casa y te está llamando, hermano. Levántate en el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios está suscitando en tu corazón
ese sentir de pertenencia de ese buen pastor. Y Jesucristo hoy quiere reunir esas ovejas que se habían salido del redil. El redil que representa el templo, la casa de Yahvé, y cuya voz surge como ese estruendo de gloria que es el Espíritu Santo que nos convence. Venid a mí, bendito Dios. Jesucristo es el buen pastor. Él se convirtió en esa puerta viva. Y me encanta en el verso donde Él dice: yo entrego mi vida gratuitamente para rescatarte, para liberarte de las ataduras que yacen sobre ti, como nos explica San Pablo. Jesucristo se ha convertido en una puerta viva que nos da el acceso a recobrar una nueva vida junto con Él. Es cierto, hermanos y hermanas, que el lobo nos ha atacado y que los depredadores, situando el mundo, la carne y todos sus placeres, en algunos momentos de nuestras vidas nos hemos dispersado y nos hemos apartado del amor de Dios. Pero Dios, que es un Padre de misericordia, nos envía a Jesucristo en la figura del buen pastor. Ese Cristo que desde su corazón abierto, ese sagrado corazón del cual mana sangre y agua, hoy está vivo, presente y real. Y el Señor te invita a que vengas a Él tal cual tú eres, bendito sea su nombre. El Señor también nos invita a estar consciente de la figura del buen pastor. ¿Y por qué Jesús nos habla a través de este mensaje? Que Él es el pastor anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento. En la historia de la salvación, el profeta Jeremías, en el capítulo 31, verso 10, nos dice: que todas las naciones escuchen la palabra de Yahvé, proclámenla, islas lejanas. El que dispersó a Israel los reunirá y lo cuidará como un pastor a su rebaño. Esto es un oráculo de Yahvé. Y el profeta Jeremías hace énfasis: el que dispersó a Israel los reunirá y lo cuidará como un pastor a su rebaño. Nos sigue diciendo otro oráculo el mismo profeta Jeremías para explicarte la importancia de la figura del buen pastor situada por los profetas en el Antiguo Testamento. Jeremías, en el capítulo 23, en sus versículos 3 y 4, nos dice el Señor: voy a reunir el resto de mis ovejas, llamándolas de todos los países a donde las haya dispersado. Las haré volver a sus pastos, donde se criarán y se multiplicarán. Yo pondré al frente de ellas mis pastores, que las cuidarán, y nunca más temerán o serán asustadas. Ya ninguna se perderá. Hermano, esto es palabra de Dios. Ya ninguna se perderá. Porque este oráculo, esta promesa se cumple en el Nuevo Testamento. En ese Cristo que el mismo San Juan, en el capítulo 3, verso 16, nos explica de una manera tan maravillosa. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Esta es la plenitud del cumplimiento de Juan 10, verso 10. Mas yo he venido, el buen pastor, la puerta viva, para que tengan vida y la tengan en abundancia. En otra versión bíblica nos dice, la tengan en plenitud. Eterna. Esa vida eterna que nos ofrece el buen pastor, Jesucristo nuestro Señor. Y nos sigue diciendo Zacarías, para hacer una relación de los pastores en el Antiguo Testamento, que solo figuraban como lobos y depredadores, que no eran capaces de convertirse en puertas, que no eran capaces, aquellos pastores que nos habla Zacarías, de dar su vida
por amor a sus ovejas. Vamos a leer lo que nos dice Zacarías en el capítulo 11, los versos de 3 al 5. La profecía sobre el buen pastor. Resuenan los lamentos de los pastores al ver arruinado lo que era su gloria. Hacen eco rugidos de leones, porque ha sido devastada la gloria del Jordán. Así me habló Yahvé mi Dios, dice Zacarías. Encárgate de esas ovejas que van al matadero. Sus compradores las matan sin ser castigado. Y los que las venden dicen: gracias, Yahvé, ahora somos ricos. Y sus pastores nos responden por ellas. Palabra de Dios. Hermanos, aquellos pastores que dirigían las leyes, que representaban a Dios en el templo, en los tiempos de Zacarías, de Jeremías, de Ezequiel, de los profetas y de toda la historia de la salvación. Es esta actitud, era esta la posición de aquellos pastores, porque eran pastores falsos. Eran pastores porque dirigían sacerdotes de turno que solo se preocupaban por quedar bien con los reyes, con los cobradores de impuestos. Vendían al pueblo de Dios por monedas. Explicaban y predicaban las leyes según sus conveniencias. Pero sin embargo, cuando el profeta se nos refiere que las vendía a los depredadores, era que por dinero, por paga, eran capaces de vender al pueblo, de aceptar impuestos, de aceptar imposiciones por los reyes de turno, reyes humanos, y olvidaban la voluntad de Dios. Olvidaban el amor de Dios para con su pueblo. Y es por eso, hermano, que Jesucristo viene como ese buen pastor en la figura del salmista, el rey David, en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y yo te invito a que oremos basándonos en esta palabra que exclama el rey David: bendito es el Señor. Cierra tus ojos, hermano. Señor, te alabo, te bendigo, te glorifico. Te doy gracias, Jesús de Nazaret, por este momento en el cual, Señor, tú abres mi corazón. Invito la presencia viva del Espíritu de Dios que se continúe manifestando en mi casa, en mi hogar. Y si ahora estás intercediendo por un enfermo que está hospitalizado, que se encuentra en unidades de cuidados intensivos a causa del COVID-19, si estás orando por algún familiar enfermo de otra enfermedad, te lo entregamos a ti, Jesús, que eres el buen pastor. Ven, Jesús, a sanar. Ven, Jesús, a liberar. Tu palabra registra, Señor, que tú pasaste por todo tu pueblo haciendo el bien. Y yo creo, Jesús, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Bendito y alabado eres, Señor. Paséate con poder, Jesús. Toca a tu pueblo, Señor. Trae paz en estos tiempos de guerra, en estos tiempos donde carece la fe a causa de esta pandemia, a causa, Señor, de este combate que día a día vivimos y experimentamos. Pero derrama sobre nosotros las palabras que tú, Señor, manifestaste en el apóstol San Pablo. Que la fuerza soberana de Dios descienda sobre tu pueblo. Que esa fuerza soberana que es la acción, que es el ruaj del Espíritu Santo, venga, Señor, a deshacer toda malicia en el nombre poderoso de Jesús. Venga a deshacer, Señor, todas las ataduras que impiden que el cristiano avance. En el nombre poderoso de Jesús, la voz de Dios llama a su pueblo. Ven, Jesús, buen pastor. Ven a reunir tus ovejas. Ven a guardarnos en ese redil que representa la casa del Padre, que representa esa habitación, ese lugar que tú fuiste a preparar para nosotros. Y permítenos, Señor, escuchar tu voz. Quita toda dureza de nuestros corazones y que, tocados por tu Espíritu Santo que se está manifestando en esta hora, todos juntos
Cantemos y alabemos el nombre del Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por tu amor, por tu misericordia. Dios es inmensamente poderoso, misericordioso. Y en esta hora son tantas las cosas que Jesús está haciendo en tu vida. Porque Dios exhibe y nos muestra su poder según nuestra fe. Y yo creo en el poder de Dios. Y por cuanto tú hayas creído, cuenta y da testimonio de que Jesús de Nazaret ha pasado por tu vida. Muchas personas han escuchado la voz de Dios que ha hablado a su corazón. Él nos invita a estar con Él. Y Él nos invita a retomar una vida de gracia en su presencia. Jesús es el buen pastor y Él ha dado su vida por amor a nosotros. Dios te bendiga, hermanos y hermanas. Te invitamos a continuar en sintonía en este tu programa Abba Padre Internacional. Bendiciones. Hermanos y amigos, Henry Valenzuela con palabras de aliento y esperanza para tu vida, tomado de la palabra de Dios. Filipenses 4:4. Estén siempre alegres en el Señor. Se lo repito, estén alegres y tengan buen trato con todos. El Señor está cerca, no se inquieten por nada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Alégrate, mi hermano. Tú no fuiste diseñado para vivir en la tristeza. Tú no fuiste diseñado para estar siempre aburrido, solo, peleando con todos. Tú has sido diseñado para ser una persona alegre. Dice la palabra de Dios, no se inquieten por nada. Hoy es un buen día para que tú y yo dejemos que Dios sea Dios. Sí, estamos viviendo tiempos difíciles. Sí, se nos han cerrado muchas puertas. Sí, hay mucho caos en la humanidad. Pero yo no puedo sumarme a todo eso. Yo tengo que ser firme como hombre, como mujer de Dios. Tengo que ser firme en mi Señor y estar siempre alegres. La alegría es tu carta de presentación. Hay mucha gente necesitada de tu alegría. Ya no sumes más tristeza, ya no sumes más preocupación, ya no te unas a la ola de miedosos y miedosas, de gente que vive todo el tiempo preocupado, de gente que solamente vive hablando de cosas malas. Alégrate. Y dice la palabra, tengan buen trato con todos. El otro merece de tu alegría. Hay gente que se va a levantar por tu sonrisa. Hay gente que se va a levantar por tu ánimo. Hay gente que se va a levantar por tu consejo. Hay gente que se va a levantar por tu forma de ser. Alegría todo el tiempo. Claro, no es que vamos a ser unos payasos o unos indolentes. No, la alegría es mucho más que eso. La alegría es yo confiar en que Dios va a actuar. La alegría es saber que Dios tiene planes maravillosos para mí. Alegría es saber que hoy estoy mal, pero mañana voy a estar mejor en el nombre poderoso de Jesús. Estar alegres es una decisión de vida que cada uno de nosotros debe de tomar. Yo he elegido, a pesar de todo lo malo que me puede estar pasando, estar alegre. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de fiesta. Dios es un Dios de alegría. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de puertas abiertas. Predicando en un grupo de oración, en una parroquia, en un grupo multitudinario, una persona que está sentada delante, óigame bien, una persona que está sentada en los asientos delante, lo veo con mucha insistencia tocándose el pantalón, hasta que se decidió por fin atender la llamada, una llamada desesperante. Lo habían llamado varias veces.
Ese día estábamos hablando de que para Dios no hay nada imposible. Ese día estábamos hablando de que Dios iba a abrir muchas puertas, que Dios no tenía horario para hacer su obra. Y este señor, cuando vuelve después de hablar por teléfono, lo veo sorprendido, lo veo con un color pálido. Y en el momento de la oración me acerco y le pregunto, ¿qué le pasa? Y él me dice, es increíble, usted hablando de puertas abiertas y me acaban de llamar del empleo que yo he solicitado y he soñado toda la vida. Y yo tenía más de un año sin trabajar y yo estaba desesperado y yo no encontraba dónde ir. Y esta es mi tercera semana en este grupo, esta es mi tercera semana en esta parroquia. Yo no conocía de Dios, yo no conocía de la iglesia, yo no conocía de nada. Y cuando usted habló que todo es posible para el Señor, mi corazón sintió paz. Y ahí mismo empezó a sonar mi teléfono. Dios no tiene horas para bendecirte. Dios no tiene horas para agradarte. ¿Y cuál es la respuesta que nosotros tenemos que darle? Estar alegres. Ese hombre llegó lleno de tristeza y se fue lleno de alegría y esperanzado. ¿Y en ti? ¿Qué ha hecho Dios? Dios ha hecho muchas cosas. Abra bien los ojos, abra bien la mente y recuerde todo lo que Dios ha hecho en ti. Hermano y hermana, estén siempre alegres. Se lo repito, estén siempre alegres y tengan un buen trato con todos. El Señor está cerca, no se inquieten por nada. Más bien, deja que Dios sea Dios y tú siéntate a esperar grandes y muchas maravillas de parte del Señor. Preocupados no ganamos nada. Inquietos no ganamos nada. Peleando con Dios, con el otro, conmigo mismo, no ganamos nada. Ahora bien, la alegría trae alegría. La alegría abre puertas. La alegría cambia rostros. Es más, me atrevo a decir que la alegría cambia vida. Y tu vida necesita un cambio. Este es el momento de estar siempre alegres en el Señor. Se lo repito, siempre alegres en el Señor. Por encima de lo no tan bueno que te puede estar pasando. Por encima de la enfermedad, de la angustia, de las preocupaciones, de las inquietudes. Por encima de todo eso, decide estar siempre alegre en el nombre poderoso de Jesús. Te invito a compartir este video. Compartir también es evangelizar. Y te invito a seguir siempre caminando de bendición en bendición con la alegría que Dios nos da. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta un próximo video. Bendiciones. Hemos llegado al final de este programa el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales como Abba Padre Internacional. Nos vemos la semana que viene, si Dios lo permite.